Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Esperando que se encuentren súper bien junto a sus familias. El día de hoy vamos a ver América y Chile en la época colonial. El objetivo va a ser conocer los principales rasgos de la administración y de la sociedad en la época colonial en América y Chile. Primero que todo vamos a ver una pequeña línea de tiempo en la cual vamos a entender cómo se fue gestando la época colonial tanto en América como en Chile. El descubrimiento de América, ustedes bien sabrán, que fue en 1492 por Cristóbal Colón, que va a ser el primero europeo en decir oficialmente descubrir este nuevo continente. La conquista de los territorios americanos va a iniciar en el año 1520, que se va a iniciar con la conquista de los imperios aztecas, incas y mayas, y de todos los pueblos originarios del territorio americano. En Chile, en 1536, don Diego de Almagro va a descubrir nuestro país para los ojos españoles. Y la conquista se va a iniciar en 1540 con la llegada de Pedro de Valdivia. La colonia se va a iniciar con el asesinato del gobernador Martín García Óñez de Loyola en nuestro país, producto a manos de una facción del pueblo mapuche. Es desde aquí que desde el año 1600 se va a iniciar el asentamiento definitivo de los españoles para controlar el territorio americano, la colonia. ¿Cómo se administrarían los nuevos territorios? A lo largo del siglo XVI, los conquistadores fueron tomando posesión en nombre del rey de España de grandes extensiones territoriales del continente americano. Estas tierras, que quedaron bajo el control de la corona española, pasaron a formar parte de su imperio ultramarino, cuyas colonias se ubicaron en América y en Asia, mientras que la metrópolis se encontraba en Europa, España. ¿Por qué los españoles, una vez conquistado gran parte de los pueblos originarios de América, se quedaron en el territorio? ¿Sería fácil o no gobernar el imperio español? ¿Cómo te imaginas la relación entre los españoles y los pueblos originarios una vez conquistados esto? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Gobernar este imperio no era tarea fácil, por varias razones. La significativa distancia que separaba a la metrópoli de sus colonias, o sea, la metrópoli, este puntito rojo que tenemos en España, y las colonias que estaban cruzando el Océano Atlántico en el continente americano, y también tenían territorio en África y en Asia. El lento ritmo de las comunicaciones, los barcos de la época, las carabelas, demoraban mucho en llegar desde España al continente americano y mucho más, obviamente, al continente asiático. La gran extensión territorial de las regiones colonizadas y la diversidad cultural que presentaban quienes las habitaban, entre otras. Todas estas razones dificultaron la gobernanza de América. Para enfrentar estos obstáculos y ejercer el mando, la monarquía española dividió los territorios americanos que tenía bajo su poder en distintas unidades administrativas e implementó un complejo sistema de organización a cargo de diversas instituciones y funcionarios que representaban los intereses de la corona. Durante la época colonial hubo dos dinastías, la de los Habsburgo y la dinastía Borbón. Ellos administraron la colonia de manera distinta, la dividieron en virreinatos. Primero, el de Nueva España y el de Perú, y segundo, el de Nueva España, el de Perú, el de Nueva Granada y el de la Plata. ¿Cuáles fueron los mecanismos de control territorial del Imperio Español? En España, la máxima autoridad y de todo el Imperio Español fue el rey. Al tratarse de una monarquía absoluta, concentraba amplios poderes en su persona, gobernada por medio de instituciones y reales cédulas. El Consejo de Indias asesoraba al rey en el gobierno americano y creaba leyes para América, convirtiéndose en el máximo tribunal de justicia, y la Casa de Contratación
fundada en Sevilla en el año 1503, era el organismo encargado de regular el monopolio comercial entre España y sus colonias, fiscalizaba el comercio, el cobro de impuestos y la inmigración del viejo continente al nuevo continente. Además, mantenía una escuela cartográfica de mapas y de pilotos navales. Ahora vamos a ver los organismos y autoridades que representantes del monarca en América van a estar. El principal, que va a ser el virrey. Es la máxima autoridad y representante del rey en América. Presidía la Real Audiencia y otorgaba beneficios como las mercedes de tierra, cuando entregaban grandes cantidades de tierra a las distintas personas, repartimientos y encomiendas. Las Reales Audiencias, máximo tribunal de justicia localizado en las principales ciudades de América. Esto vendría siendo para la realidad chilena la Corte Suprema. Gobernadores y capitanías generales. Eran funcionarios designados por el rey para gobernar zonas estratégicas. El gobernador presidía la Real Audiencia, mientras que el capitán general se establecía en aquellos lugares que requerían fuerza militar, como era el caso del Reino de Chile. Cabildos. Organismos que administraban cada ciudad. Estuvieron conformados por 2 alcaldes y 6 regidores, entre otros funcionarios. Esto vendrían siendo nuestras actuales municipalidades. ¿Con qué instituciones de nuestro actual sistema republicano pueden ser comparadas a las instituciones coloniales? Esa es tarea que tienen que responder ustedes. Vamos a ver ahora la sociedad colonial americana. En un principio, la corona intentó establecer en América una estricta separación entre españoles e indígenas. Desde el comienzo del siglo XVI, a estos 2 grupos, españoles e indígenas, se le sumó la población africana, que fueron migrantes forzados traídos a América en calidad de esclavos. Para mantener la superioridad de la población europea por sobre las otras, los colonizadores establecieron en América una forma de estratificación estamentaria y jerárquica, o sea que dividieron a los grupos sociales en distintos estamentos. Los españoles estarían en la parte más alta y los esclavos y indígenas en la parte más baja. Esta estratificación estamental se iba a basar en la diferencia y la segregación que proporcionaba el linaje familiar, o sea, cuál es tu apellido, el lugar de nacimiento, no era lo mismo nacer en España que nacer en América, la apariencia física y el color de piel. Si hay algún parecido con la realidad chilena, eso lo ven ustedes. La sociedad que surgió en América tras la conquista se formó con personas de orígenes y culturas distintas entre sí, las cuales pertenecieron a 3 grandes grupos: los indígenas originarios de América, los españoles y los africanos y sus respectivos descendientes. En la cúspide de la pirámide estamental teníamos a los peninsulares, originarios de España, fueron el estrato superior de la sociedad, detentaban el poder político, pues ocupaban los cargos públicos de la administración. En segundo lugar, tendríamos a los criollos, descendientes de europeos nacidos en América. Por largo tiempo no pudieron acceder a cargos públicos de importancia. Muchos de ellos amasaron importantes fortunas. Al medio vamos a tener los mestizos, que eran los que descendían de europeos e indígenas. En Chile, así como en gran parte de América, fueron el grupo mayoritario. Otros grupos mestizos fueron los mulatos, mezcla de africanos y europeos, y los zambos, mezcla de indígenas y africanos. A pesar de ser libres, sus derechos eran mínimos. Los indígenas vivieron la catástrofe demográfica y luego una paulatina recuperación. O sea, cuando llegaron los españoles, murió la gran parte de la población indígena. Fueron objeto de la evangelización y entregados como mano de obra forzada por medio de la encomienda. En Chile hubo grupos que se resistieron al dominio español, principalmente el pueblo mapuche. Y por último, los esclavos, que eran las personas de origen africano.
En general, tenían el menor estatus social y en algunas zonas fueron uno de los grupos más numerosos, especialmente en la zona del Caribe. Llegaron a América como esclavos, condición que traspasaron a sus descendientes. ¿Qué rol cumplió cada grupo social de la colonia? ¿Y por qué se afirma que estos fueron parte de una sociedad jerárquica? ¿Cuál de los grupos sociales de la colonia crees que representa de mejor forma a la sociedad chilena actual? ¿Por qué coges ese grupo y no los demás? Esa es la actividad que tienen que hacer ustedes. Para finalizar, tenemos que el Imperio Español alcanzó vastos territorios, ya sea en el continente americano, en el continente africano y en el continente asiático, pero como vamos a iniciar en la materia, esto tuvo un final. Fue uno de los grandes imperios que se desarrolló durante la época colonial en Chile y en América.